los antiguos textos bíblicos, los principios más complejos de la física cuántica y las reglas del bioelectromagnetismo estuvieran intentando explicar exactamente el mismo fenómeno. Ostras, es que claro, normalmente cuando se habla de ciencia y fe, siempre se presentan como dos mundos que chocan frontalmente, ¿verdad? Totalmente. Como dos idiomas completamente distintos que, bueno, que no tienen traducción posible. Pero, ¿y si en realidad fueran dialectos de una misma lengua matriz? Es una premisa verdaderamente audaz, porque, a ver, como sociedad tendemos siempre a compartimentar el conocimiento. Ya, metemos todo en cajitas. Eso es, metemos la biología anatómica en un cajón hermético, la teología en otro muy distinto, y bueno, la física cuántica ya la ponemos en un estante inalcanzable. Inalcanzable, exacto. Pero cuando empezamos a sacar los documentos y a buscar esos puntos de intersección, el paisaje que se revela es, francamente, fascinante. O sea, desafía por completo nuestra forma de entender la realidad material. Totalmente de acuerdo. Y por eso hoy vamos a hacer un análisis a fondo, desgranando una obra verdaderamente única. Un texto muy particular, sí. Tenemos sobre la mesa el libro Códigos de vida revelando el cielo a la tierra, escrito por el apóstol Carlos Matós Paredes. Y nuestro objetivo, en esta inmersión profunda, es descifrar la misión principal de este texto. Que no es poca cosa, ¿eh? Para nada. Queremos explorar cómo el autor entrelaza el diseño biológico del ser humano, las leyes inmutables de la física y, ojo, las antiguas escrituras hebreas. Todo esto para revelar una especie de mapa. Un diseño original codificado, digamos, en nuestra propia anatomía. Exacto, que apunta hacia un propósito claro y una reconexión espiritual absoluta. Vale, vamos a desgranar esto. Venga, estoy listo. Para enmarcar esta conversación, propongo una analogía inicial para que quien nos escucha se ponga en situación. Imaginemos el universo no como una pintura estática creada por una entidad divina. O sea, no es un cuadro que Dios colgó en la pared hace miles de años y se alejó a contemplarlo. Eso es. Pensemos en el universo más bien como una sinfonía gigantesca, un campo de cuerdas en constante vibración, donde el ser humano tiene un doble papel asombroso. Ostras, la biología como instrumento y audiencia a la vez. Ahí le has dado. Nuestra biología es tanto el instrumento que resuena y amplifica esa vibración, como la audiencia que la escucha y la interpreta. Esa metáfora de la sinfonía es perfecta, porque, a ver, si el universo es acústico, el primer paso lógico que plantea el libro es entender precisamente la física del sonido. Claro, cómo se emite esa frecuencia creadora. Exacto. Y, lo más crucial, en un mundo supersaturado de información, cómo diferenciar el mero ruido de la verdadera melodía. Y aquí es donde el autor hace una distinción lingüística brillante, basándose en el griego antiguo, porque divide lo que nosotros llamaríamos genéricamente sonido en dos conceptos radicalmente distintos, que son ecos y fone. Y ojo que esta no es una distinción menor. No, ¿qué va? Lo fascinante aquí es cómo utiliza la etimología para explicar un fenómeno espiritual y social súper contemporáneo. A ver, eco se refiere al ruido, al estruendo. A la fama, ¿no? Eso es, a la repercusión sin sustancia. O sea, de ahí viene precisamente nuestra palabra eco, un sonido que rebota, pero que está vacío en su origen. Ya, puramente superficial. Mientras que phone, por otro lado, es la voz genuina, el sonido con un propósito, con claridad y sustancia original. Es decir, el phone sería la voz directa de Dios o la verdad absoluta. El autor argumenta que muchas congregaciones, e incluso la sociedad en general, se han llenado de eco. Muchísimo eco, sí. Hay mucho jaleo, muchas emociones desbordadas, grandes espectáculos de luces y sombras, pero resulta que han perdido la phone. Operan por la vibración del reconocimiento social. Buscando impresionar a tope, pero sin estar sintonizados con esa frecuencia original. Así es. Y para explicar cómo opera esa frecuencia original en el mundo material, el texto da un salto increíble hacia la ciencia de la acústica. Sí, clasificando los sonidos, que es una pasada. Comienza hablando del infrasonido, que es una frecuencia tan baja, por debajo de los 20 hercios, que el oído humano es completamente incapaz de percibirla. Pero, a ver, que no lo escuchemos no significa que no esté ahí, claro. Exactamente. El infrasonido tiene una longitud de onda inmensa. O sea, eso le da la capacidad de traspasar objetos sólidos y viajar enormes distancias sin perder energía. Como los elefantes, ¿no? Eso es. Animales enormes como los elefantes o las ballenas lo usan para comunicarse a través de kilómetros.
Pues bien, el autor plantea que la divinidad utiliza el equivalente espiritual del infrasonido para hacer llamados súper profundos a la conciencia humana, Para convocar a actos de justicia, leí yo. o para traer liberación mediante lo que él llama rupturas estructurales. Vale, detengámonos un segundo en esto de las rupturas estructurales, porque telita. El texto pone el ejemplo de la famosa batalla de Jericó del Antiguo Testamento, Un clásico. donde los israelitas derribaron los muros de la ciudad tocando el shofar, que es este antiguo instrumento de viento hecho del cuerno de un animal kosher. Pero, vamos a ver, tengo que hacer de abogada del diablo aquí. A ver, dime. El autor me está diciendo que marchar alrededor de un muro de piedra soplando unos cuernos de carnero es literalmente un arma acústica. O sea, ¿sugiere que el sonido provocó una fatiga estructural física o estamos hablando puramente de una metáfora teológica? Es una pregunta excelente, de verdad, y el autor no lo trata como una simple metáfora poética, para nada. Lo trata como un principio físico de resonancia. ¿En serio? Sí, no fue magia surgida de la nada. Fue una vibración acústica sostenida. A ver, pensemos en la ciencia moderna. Sabemos que si un cantante de ópera emite una nota que coincide exactamente con la frecuencia de resonancia de una copa de cristal, El cristal acumula la energía y estalla. exactamente, sufre fatiga estructural y revienta. O sea, resonancia acústica pura y dura. Precisamente. El libro detalla los 3 patrones de sonido específicos del shofar. Tenemos el tequia, que es un soplo largo y continuo, el chevarim, 3 soplos medianos y entrecortados, y el terúa, que son 9 soplos cortos y rápidos. Madre mía, qué específico. Es que el autor explica que no era simplemente gente haciendo ruido al azar. Estuvieron 7 días marchando, creando una vibración basal, y al 7º día una frecuencia sostenida al unísono. Ostras. Esa acumulación de ondas estacionarias generó, según esta perspectiva, una fatiga de materiales en los muros hasta hacerlos colapsar. O sea, la física y el milagro convergen. ¡Qué locura! Es una forma de verlo que cambia completamente la lectura del texto antiguo. Y bueno, en el otro extremo del espectro acústico, el libro menciona el ultrasonido, por encima de los 20.000 hercios. Que según el autor es la frecuencia que provoca visiones o fe profunda. Ya, pero esto me genera otra duda analítica importante, porque el autor afirma literalmente que, y cito, toda palabra que exponga al estado de la imaginación y no a la visión divina, es engendrada en el alma o por tinieblas. Sí, es una declaración fuerte. Muy fuerte. Entonces, ¿significa esto que la frecuencia exacta del sonido dicta literalmente si una revelación es real o es una mera ilusión emocional? O sea, ¿se puede medir la fe en hercios? Ya te entiendo. A ver, esto plantea un debate fascinante sobre la interpretación de la fenomenología espiritual. El autor nos sugiere que podamos ir a una iglesia o a un monte con un osciloscopio para medir la fe en una pantalla. Menos mal, porque sería raro. Sería rarísimo. Lo que propone es un principio de autenticidad y resonancia. O sea, si la frecuencia emocional en la que uno opera busca forzar atmósferas, manipular psicológicamente a las personas para crear un ambiente místico, artificial... Eso sería ecos. Exacto, eso es ecos. Es puramente anímico. Sin embargo, sintonizar con la voluntad divina de forma orgánica, sin forzarla, eso es operar en foné. Vale, lo pillo. Es la diferencia entre encender 3 ventiladores industriales gigantes para fingir que hay un huracán en el escenario y simplemente abrir la ventana para dejar que entre el viento real. Una analogía perfecta. Forzar la maquinaria genera ruido, pero abrirse a la frecuencia genera revelación. Bien, y esto nos lleva a un punto de transición súper clave, porque si entendemos que existe esta frecuencia divina real, este viento auténtico o fon, la pregunta evidente es, ¿cómo narices la capta el cuerpo humano? Ahí está el quid de la cuestión. Claro, esto nos lleva del exterior, de las ondas sonoras en el aire, al interior de nuestra propia biología. Y el autor no apunta al cerebro, que es lo que haríamos la mayoría en el siglo XXI, sino al corazón. Así es, y aquí entramos en un terreno donde la fisiología moderna se da la mano con las raíces hebreas de una forma espectacular. El autor transforma nuestra visión clásica del corazón. Ya no es solo esa bomba mecánica incansable que hace circular la sangre. Para nada. El libro lo analiza a través de la lente del bioelectromagnetismo. Se apoya en estudios científicos recientes de institutos como el HeartMath y señala que el corazón emite un campo electromagnético que es asombrosamente potente. Sí, leí el dato y me quedé de piedra.
Es que el componente eléctrico del corazón es unas 60 veces mayor que el del cerebro, y su campo magnético es hasta 100 veces más potente. 100 veces más potente. Es una barbaridad. Totalmente. Rompe por completo con la jerarquía biológica a la que estamos súper acostumbrados, donde el cerebro es el rey absoluto y el corazón es solo un músculo de mantenimiento. Exacto, lo cambia todo. Y lo que más me fascina es cómo el autor vincula este descubrimiento de laboratorio con la sabiduría antigua, porque señala que la palabra hebrea para corazón es lev, que en su tradición representa el centro absoluto del pensamiento, la voluntad y la emoción. O sea, no solo los sentimientos románticos de las películas. Va mucho más allá. Y si nos adentramos en la etimología de la raíz hebrea, encontramos conexiones reveladoras. La raíz de Lev está conectada con el nombre Leví, que significa unión o lealtad. Fíjate qué interesante. En la tradición bíblica, el estado físico y espiritual de este órgano es vital. Tener un Yashar Lev implica tener un corazón sincero, recto y alineado. Y por el contrario, un Kashe Lev describe un corazón duro u obstinado. Y aquí es donde la ciencia vuelve a entrar en juego a lo grande. Porque la coherencia de ese inmenso campo electromagnético que emite el corazón depende directamente del estado emocional de la persona. Totalmente. Y el libro no se queda en conceptos etéreos. Baja a la biología médica y entra de lleno en la psiconeuroinmunología. Sí, habla de cómo el estrés crónico daña físicamente esta antena receptora. Menciona el síndrome de Takotsubo, que creo que se conoce más como el síndrome del corazón roto, ¿no? Sí, es un ejemplo clínico tremendo. O sea, en el síndrome de Takotsubo, un estrés emocional agudo, como la pérdida de un ser querido o un enfado extremo. Una bronca monumental. Exacto, pues eso provoca una liberación de catecolaminas tan violenta que debilita y deforma físicamente el ventrículo izquierdo del corazón. Madre mía. Demuestra que nuestras emociones no son solo eventos psicológicos invisibles, son eventos físicos, eléctricos y magnéticos devastadores. ¡Qué locura! El autor advierte que emociones como la amargura o el rencor crean interferencias superseveras en esta frecuencia electromagnética. Sí, de hecho hay una frase en el libro que dice que andar con un amargado puede afectar negativamente la sintonía espiritual de un grupo entero. Tal cual. Vamos a intentar visualizar esto de forma práctica, porque es un concepto muy potente. Pensemos en el corazón humano como si fuera un router Wi-Fi de alta gama. Me gusta la analogía. Según los datos de biocampo que cita el autor, este campo magnético del corazón no se queda dentro de la piel. O sea, tiene un alcance que los magnetómetros pueden medir a una distancia de entre 4 y 7 metros a nuestro alrededor. ¡Una pasada! Es decir, estamos emitiendo una señal constante, una red local, allá por donde caminamos. Una red invisible que interactúa y choca con los campos electromagnéticos de todas las personas con las que nos cruzamos. En el metro, en la oficina o en casa. Exacto. Pero, siguiendo con la analogía, ¿qué pasa si la contraseña de ese router es incorrecta? Uy, buena pregunta. En el contexto del libro, esa contraseña sería la fe. El autor insiste en que la palabra fe, del griego pistis y del hebreo emuná, no es un pensamiento mágico, ¿eh? No es fidelidad o firmeza hacia la frecuencia original. Eso es. Si no hay fidelidad, si hay amargura o estrés, la señal de nuestro router se corrompe. Ya no transmitimos la melodía del phone, sino pura estática emocional, pura interferencia. Ruido puro. Y claro, al tener ese alcance de varios metros, nuestra propia estática interna empieza a afectar e interrumpir las conexiones de la gente que entra en nuestra área de cobertura. Es una síntesis brillante de lo que dice el autor. O sea, si el corazón emite la frecuencia de la fidelidad, de la emuná, la señal electromagnética se vuelve coherente y resuena con la divinidad. Si hay amargura, irradias ruido y punto. Vale, hasta ahora tenemos la emisión del sonido divino original, el universo acústico. Y tenemos nuestro receptor biológico, el corazón Wi-Fi, humano. Eso es. Si este router recibe esa frecuencia perfecta, ¿cuál es el resultado de procesar esa señal en el mundo físico? Y aquí es donde la cabeza me dio 1000 vueltas leyendo el libro. No sé por dónde vas. Porque la respuesta del autor es que el resultado es la luz. Es que aquí pasamos a una dimensión donde el sonido se hace visible. O sea, el autor nos lleva de vuelta al relato de la creación en Génesis 1. La tierra estaba desordenada y vacía. Exacto, y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fíjate que el texto remarca que dice dijo, no encendió.
Ya, es un matiz brutal. Y para explicar esto científicamente, el texto utiliza un fenómeno de la física de fluidos súper curioso que se llama sonoluminiscencia. Aquí tienes que ayudarme a frenar un poco, porque esto es físicamente súper complejo. A ver, ¿qué es exactamente la sonoluminiscencia y cómo explica la creación del universo? Venga, vamos a desglosarlo. En un laboratorio, si bombardeas un recipiente de líquido con ondas sonoras de muy alta frecuencia, Vale. esas ondas acústicas crean pequeñas burbujas de gas en el fluido. El sonido las comprime tan rápido que las burbujas colapsan sobre sí mismas, implosionando. ¡Ostras! Y en el instante microscópico de ese colapso, el interior de la burbuja alcanza temperaturas comparables a la superficie del Sol y emite un destello de luz muy breve pero súper intenso. Es decir, sonido impactando agua genera luz. ¡Madre mía! O sea que el autor propone que el universo primordial, esas aguas del Génesis de las que hablabas, era un medio fluido. Exacto, Y que la voz de Dios operó como una onda sonora masiva que colapsó la materia para generar el primer destello de luz cosmológica. exactamente. Y el argumento teológico aquí es flipante, porque argumenta que la divinidad no creó la luz de nuestro universo extrayéndola de la luz inaccesible donde habita. Porque, Porque nos fulminaría, imagino. claro, su resplandor puro sin filtros habría desintegrado la materia al instante. Así que en su lugar utilizó el sonido de su propia voz interactuando con ese medio acuoso para crear una luz soportable, una luz física. Y el texto va un paso más allá todavía, porque añade que el agua tiene memoria, que es una teoría que ha rondado la física y la biología durante décadas, la verdad. Totalmente. Y claro, siendo el cuerpo humano un 70% agua en la edad adulta, pues nuestro propio interior biológico habría retenido la información vibracional de ese sonido divino original. Y cuando esa luz original, generada por el sonido, interactúa con la materia, se produce el fenómeno de la refracción. Como en los prismas. Exacto. El libro utiliza principios de la óptica, como la ley de Snell, que explica cómo la luz blanca cambia de dirección, de velocidad y se descompone al pasar de un medio a otro. Como a través de una gota de agua en el arco iris. Y se divide en 7 colores puros. Y esos 7 colores, por supuesto, no son ninguna casualidad matemática para el autor. Para nada. Los mapea directamente con los 7 espíritus de Dios descritos en el libro de Isaías. O sea, el espíritu del Señor, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Dios. ¡Qué pasada! Pero creo que te estás guardando uno de los descubrimientos más asombrosos del libro respecto a esta conexión entre el sonido, la luz y la biología, ¿verdad? Ya sabía yo que me ibas a preguntar por eso. Totalmente. Estaba esperando el momento de soltarlo. A ver, a lo largo del texto el autor se refiere constantemente a Jesús o a la fuerza creadora como el verbo. Sí, constantemente. Gramaticalmente sabemos que un verbo no es un sustantivo estático. O sea, es la palabra que provoca la acción, el sonido que interrumpe el caos y provoca la acción de la luz. Cuando leía esto, la teoría cosmológica ya me parecía interesantísima. ¿Y qué fue lo que te hizo encajar las piezas del todo? Pues que el autor conecta este hágase la luz original, este macrocosmos masivo, con el microcosmos más íntimo posible. O sea, el momento de la concepción humana. Es que es alucinante. Y resulta que la ciencia de vanguardia ha documentado muy recientemente que en el instante exacto en que un espermatozoide fecunda con éxito un óvulo humano, se produce literalmente un destello de luz microscópico. Una chispa literal. Sí, una explosión de átomos de zinc radiantes. Es decir, en el instante mismo en que la vida comienza en la oscuridad del vientre, hay un flash de luz medible por las cámaras de los laboratorios. Es un momento eureka monumental en el libro. O sea, es una síntesis donde la poesía teológica y la biología empírica son casi indistinguibles. Ya te digo. El autor utiliza este hecho biológico para sostener que los patrones de la creación no ocurrieron solo una vez hace miles de millones de años. Se repiten en nuestra propia Génesis constantemente. ¡Qué fuerte! El verbo, o la información activa, fecunda la materia caótica y genera luz, tanto en el nacimiento del universo como en la formación de cada ser humano. A mí me dejó sin palabras, la verdad. Pero claro, esto nos lleva al punto culminante y más detallado de todo nuestro análisis de hoy. Ya tenemos el sonido como frecuencia original, el fone, tenemos el corazón como nuestro router electromagnético que lo capta. Y sabemos que el resultado biológico de esa intersección es la luz. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo se manifiesta físicamente esa luz
divina en la arquitectura de un ser humano que camina por la calle todos los días? Y para responder a eso, el libro introduce algo llamado el Código de la Menorá. Vale, cuéntame esto. Para contextualizar, la menorá es ese candelabro sagrado de 7 brazos forjado en una sola pieza de oro puro, el que se mantenía encendido perpetuamente en el lugar santo del antiguo templo de Jerusalén. Sí, el clásico candelabro judío. Exacto. El autor describe su intrincado diseño. Las copas en forma de flor de almendro, que en la tradición hebrea representan el despertar temprano, porque el almendro es el primer árbol en florecer, y las manzanas, que son el símbolo histórico de la sabiduría. Lo argumental, la verdadera revelación central del libro de Carlos Matos Paredes, es el lugar exacto donde ubica esta menorá. Ahí está la clave de todo. Porque argumenta que no es simplemente un artefacto histórico acumulando polvo en un museo o una reliquia perdida a lo Indiana Jones. Para nada. Afirma que la menorá está esculpida y mapeada exactamente en la anatomía del rostro humano. Y a ver, no se trata de buscar formas caprichosas por buscar, sino de entender la función. El autor desglosa el rostro humano identificando 7 sensores o puertas físicas. 7. ¿Igual que los brazos? Exacto, que corresponden milimétricamente a los 7 brazos del candelabro, a los 7 espíritus de Dios que mencionamos tras la refracción de la luz y a 7 de las principales festividades hebreas. Madre mía, ¿cómo cuadra todo? Y un detalle brutal, ¿eh? 6 de estos sensores son puramente receptivos, o sea, ventanas hacia adentro, y solo uno es un proyector hacia afuera. Vale, vamos a entrar en el detalle de este mapa anatómico, porque no quiero que sea una simple lista, quiero que analicemos la lógica que hay detrás. Empezamos con los 2 brazos de los extremos de la menorá, que el autor dice que corresponden a las 2 orejas. Las orejas se asocian con el espíritu de sabiduría y el espíritu de inteligencia, vinculados a las fiestas de Pesaj, que es la Pascua, y Matzot. ¿Y por qué las orejas exactamente? Porque en la tradición, la fe y la sabiduría entran por el oído. Es el primer sentido que te permite escuchar el llamado a la libertad, salir de la esclavitud de Egipto. Las orejas son los receptores de la fone, de la que hablábamos al principio. Vale, tiene todo el sentido del mundo. Luego nos movemos hacia el centro y encontramos los 2 ojos. Los ojos son el espíritu de consejo y el espíritu de poder. Se asocian a las festividades de Bikurín, los primeros frutos, y Shavuot, que es Pentecostés. ¿Y la conexión biológica ahí cuál sería? Pues que los ojos son los sensores de la visión profunda, de la observación de la ley y de ver cómo el fuego y el poder transforman la realidad. Es percibir visualmente el consejo divino. Vale, ya tenemos orejas y ojos, van 4. Aún nos faltan 3 brazos para completar la menorá de nuestro rostro. Los siguientes sensores son los orificios nasales. Correcto. Los 2 orificios de la nariz representan el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Dios, alineados con Yom Teruah y Yom Kippur, el día de la expiación. Ostras, el día del perdón. Sí, y es muy profundo porque la nariz respira el ruaj, el aliento de vida original que fue soplado en Adán. Es el sentido del discernimiento más sutil, o sea, oler lo que es puro y lo que está corrompido, tener un temor reverencial por la vida misma que entra y sale en cada respiración. Y finalmente llegamos al 7º brazo, o sea, el eje que sostiene todo el candelabro. Si tenemos orejas, ojos y nariz, el proyector central no puede ser otro que la boca. El brazo central exacto. La boca representa el espíritu del Señor y se conecta con la fiesta de los tabernáculos, que es la celebración final y la habitación definitiva. Fíjate. Y es fascinante porque de los 7 sensores faciales que hemos nombrado, la boca es el único diseñado biológicamente no solo para recibir, sino principalmente para emitir, declarar y proyectar la realidad. Es el lugar de donde debe salir la luz en forma de palabra. De labro, de carne y hueso. Una menorá viviente. Entonces, cuando leemos textos antiguos, como esa famosísima bendición sacerdotal que dice «Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti», o sea, el autor está sugiriendo que esto no es una metáfora bonita para desearte buena suerte sin más. Es una activación física, literal, de estos 7 sensores espirituales. Exactamente. El autor sostiene que es una reconexión de circuitos neurológicos y espirituales reales. ¡Qué locura! Al alinear nuestro corazón, que recordemos que es nuestro router electromagnético, con la frecuencia fone sin interferencias de amargura, esa luz interior refractada fluye a través de la anatomía facial. O sea, el ser humano recobra su diseño original. Como un verdadero ser de luz,
con la capacidad de iluminar, gobernar y transformar su entorno. De hecho, el libro usa el asombroso ejemplo de Moisés. Ah, sí, cuando bajó del monte. Claro, tras bajar del monte Sinaí después de estar expuesto al infrasonido directo del Creador, tenía un rostro que brillaba tanto que la gente no podía ni mirarlo. Sí. O sea, no era un efecto especial cinematográfico. Era su menorá biológica operando a máxima capacidad. Sin ninguna resistencia, exacto. A ver, es que es una arquitectura de pensamiento verdaderamente apabullante, porque toma conceptos durísimos de la física cuántica, biología de sistemas, acústica y la profunda tradición milenaria del antiguo Israel, y en lugar de tratarlos como disciplinas enemigas, Construye un solo edificio coherente donde todas habitan. eso es. Y si intentamos destilar y sintetizar la gran premisa de todo lo que expone el libro en este análisis, la conclusión es un cambio de paradigma total sobre quiénes somos. Es fundamental entender que no somos organismos biológicos aislados, ¿sabes? Caminando al azar por un universo material frío. Para nada. Nuestra biología, desde el potente campo electromagnético de nuestro corazón hasta los 7 orificios que conforman nuestro rostro, está minuciosamente codificada. Está diseñada desde su origen para resonar con la frecuencia exacta de la voz creadora. Nuestro propósito último, según este mapa que hemos explorado, es funcionar como el instrumento que transforma ese sonido espiritual invisible en luz física y acción en el mundo real. Y la verdad, esa maravillosa síntesis nos deja con una reflexión final ineludible. O sea, una idea que cambia por completo el peso de nuestras acciones cotidianas. A ver, cuéntame. Pues que si asumimos la premisa central del libro y visualizamos los 7 sensores de nuestro rostro como una menorá viviente, resulta que la responsabilidad de encenderla o apagarla recae 100% en nuestras manos. Totalmente. Para cualquiera que nos escuche y se mire hoy al espejo, si nuestro rostro es literalmente un candelabro biológico diseñado para emitir luz, ¿qué ocurre cuando elegimos conscientemente cerrar los ojos, que son los sensores de consejo, ante el sufrimiento ajeno? Ostras, qué buena pregunta. ¿O qué pasa cuando usamos la boca, ese potente brazo central del Espíritu del Señor, que fue diseñado específicamente para proyectar verdad y luz, y lo utilizamos para esparcir el eco, el ruido hueco, el engaño o la queja constante? Es una perspectiva que hace que cada palabra y cada mirada cuenten muchísimo más. Totalmente. Nos empuja a pensar que tal vez el mayor acto de oscuridad o apagón espiritual en nuestro mundo no provenga de inmensas fuerzas externas o entidades abstractas raras. Tal vez provenga de la minúscula y cotidiana decisión de cada uno de nosotros de desenchufar voluntariamente nuestra propia menorá anatómica. Qué fuerte, sí. Al empezar este análisis hablábamos de que somos a la vez el instrumento y la audiencia en esta inmensa sinfonía del universo. Así que la pregunta que queda flotando para la audiencia es, hoy, con lo que decidimos mirar, lo que elegimos escuchar y sobre todo lo que decidimos decir, ¿qué tipo de melodía estamos eligiendo tocar?